Adelante, siéntense, gracias. Vamos a tener una pequeña plática sobre el trabajo que ellos realizan. Y este año, hablando del tema de acogimiento y de orfandad, tomamos la decisión de ampliarlo y de hablar no solamente de la orfandad real, o vamos a llamar la orfandad en su sentido más técnico, que es una persona que no tiene padres, ¿verdad? Quisimos extender este domingo para hablar también de la orfandad espiritual, de aquella condición en la cual muchos posiblemente de nuestros jóvenes se encuentren, en los cuales los padres están en casa, sin embargo los padres están ausentes de su formación, están ausentes de su educación, de su espiritualidad, y las consecuencias pues son muchas a muchos niveles, y queremos enfocarnos en estos dos tipos de orfandad el día de hoy. Y para esto, bueno, te paso, está Betsy Romero acompañándonos. Ella ha estado teniendo niños de acogimiento, niños y niñas de acogimiento, y no solamente niños, jóvenes también de acogimiento. Ahorita nos va a contar algunas historias de los niños que ha tenido. Y tienes ya muchos años trabajando en acogimiento, pero nada más te puedes platicar así a grandes rasgos, Betsy, para que te conozcamos y todos nos sepamos presentarte, por favor. Okay. Mi nombre es Betsy Romero, pues soy de aquí de Chihuahua. Tengo en el programa de Familia Lightshine oficialmente, desde el 2006, 2007 más o menos. Y entre mi hija y yo, soy mamá soltera, tengo una hija de 12 años, que se llama Ana. Hemos acogido ya varios adolescentes y niños en la ciudad. Muy bien. Andrés, platícanos, los que no te conozcan. Andrés ha estado acompañándonos, dando algunos cursos de logos, inclusive has predicado por aquí también hace algunos años, pero para quien no te conozca. Ok, Andrés Herrera. Mi familia y yo venimos de Ciudad Cuauhtémoc. Durante varios años estuvimos trabajando con una organización misionera en la sierra. En ese tiempo fue cuando conocimos a Aarón, y cuando estábamos aquí en Chihuahua, hemos pasado tiempo aquí en la iglesia con ustedes, con él, compartiendo. Van a ser 6 años, regresamos ya a Ciudad Cuauhtémoc, y en ese tiempo hemos trabajado con jóvenes y con un programa también de alcance a sobre todo niños y adolescentes tarahumaras en Ciudad Cuauhtémoc. Y pues bueno, no vas a decirles, me da mucho gusto porque ya teníamos desde antes de la pandemia que no veníamos, y qué chido poder estar aquí otra vez. Sí. Qué bueno, pues gracias por acompañarnos, muchachos. Vamos a empezar con Betsy. Sí, cómo no. Me platicaste que han tenido 19 niños de acogimiento, y quiero hacer el énfasis, con el permiso de Betsy, es mamá soltera, tienes una hija de 12 años a la que también hay que atender, está en la adolescencia, ¿verdad? Está en esa etapa incómoda, pero ¿cómo ha sido la experiencia de tener 19 niños de acogimiento? ¿Cómo nació primero esta idea de que tal vez Dios te estaba llamando ahí, o quizá fue un acto así como que medio, que tú lo sintieras como si fuera la casualidad, que sabemos que no es casualidad, pero platícanos cómo empezaste con el programa de acogimiento? Pues no fue lo que yo quisiera, la verdad, esa es la verdad. Sí. Y antes de continuar, nada más hacer la pequeña aclaración, los que no sepan qué es acogimiento. Acogimiento es una modalidad que no es parecida a la adopción. En el acogimiento es tener a una persona menor de edad que por ciertas circunstancias no puede permanecer en su familia, y la tienes contigo durante un tiempo determinado, y al pasar cierto tiempo, bueno, esta persona regresa ya sea a sus papás o a sus abuelos, o regresa a alguna institución, pero el acogimiento es temporal, ¿verdad? Y ahí es donde radica la diferencia. Sin embargo, el tiempo que pueden estar en acogimiento es de años, pueden estar hasta muchos años. Yo he conocido algunas familias de acogimiento que tienen 6, 7 años con un hijo de acogimiento en su familia. Tú has tenido desde una noche, me contabas, hasta un año. Un año es lo máximo que he tenido alguien. Sí, es que aprovechando tu comentario, el acogimiento es una medida de protección, así es su como definición oficial. Entonces la medida de protección más conocida era que si retiraban a un niño de su familia iba a una institución, o sea, a un albergue, una casa hogar. Entonces, estamos
orando y trabajando para que la medida de protección en este país sea el acogimiento, porque no hay nada como que un niño esté en familia. Entonces, precisamente el acogimiento es temporal. Lo que normalmente pasaba en un albergue, en una casa hogar, pues que pase mejor en una familia. O sea, el tiempo en el que ese niño, por ejemplo, si está en orfandad total, que quiere decir que no tiene papás, no tiene mamás, entonces ese niño puede ser adoptado. Entonces, para que no esté en una institución, que mejor esté en una familia. O, por ejemplo, hay niños que fueron abandonados, hay niños, por ejemplo, tenemos bebitos abandonados en baldíos o cosas así. Entonces, esta medida de protección es para el menor, no es para nosotros. Es una medida de protección para el menor, para que ellos estén en familia. ¿Y quién mejor que aquellos que creemos que Dios hizo habitar a los huérfanos en familia, ¿verdad? Y es un derecho de los menores en México habitar en familia, estar en familia. Todavía no hay una ley como tal, pero es un derecho de UNICEF, de la ONU. Okay. Entonces la ONU le pide a los países que tengan como medida de protección el acogimiento. De hecho, en México nos tardamos mucho porque países como Costa Rica, Colombia, Chile incluso tienen ya medidas de acogimiento. Okay. Andrés, platícanos tú ustedes junto con tu esposa, cómo fueron a dar a trabajar con jóvenes y específicamente, bueno, a ustedes les toca ver casos a lo que nosotros le queremos llamar hoy de orfandad espiritual o esta carencia de una paternidad sana bíblica que pueda instruir a los jóvenes, a los adolescentes. ¿Cómo fueron a dar ustedes ahí después de que estaban en la sierra y quizás su visión era otra o quizás en su corazón existían otras cosas y ahorita ya tienen algunos años trabajando con jóvenes y adolescentes? ¿Cómo fueron a dar ahí? Pues fue también similar a Betsy, no lo esperábamos, ni era a donde estábamos enfocados. Cuando mi esposa y yo decidimos ir a trabajar en la sierra con la gente tarahumara, pensábamos que íbamos a hacer eso, ir a la sierra y evangelizar y a lo mejor empezar a discipular y a apoyar a un equipo que ya tenía algunos años ahí con una clínica y una escuelita. Y pues bueno, ver eso, el nacimiento de una iglesita tarahumara en una comunidad, todavía es muy tradicional, pero en aquel entonces era mucho más tradicional. Sin embargo, empezaron a llegar algunas familias nuevas, varias familias de Estados Unidos y venían con hijos, niños y adolescentes. Y nos fijamos después también platicando con los hijos ya un poco más grandecitos de algunos de los misioneros que habían estado más años que nosotros, que tristemente muchos de esos hijos de misioneros no tenían un buen liderazgo espiritual, lo cual se nos hace como que una paradoja, ¿no? Pues los papás son misioneros, ¿cómo los hijos no tienen buen liderazgo espiritual? Pues es que era la realidad. Encontramos que en muchas familias, no en todas, ¿verdad? No estoy hablando como una regla general, pero en muchos casos hay una cierta presuposición implícita en el misionero que dice que si yo me ocupo de las cosas de Dios, Dios se va a ocupar de las mías. Sin embargo, está mal aplicado porque entonces muchos lo que hacen es que descuidan a sus familias, descuidan a sus hijos por estar tan metidos en el servicio a la gente que están tratando de alcanzar, que veíamos muchos casos en el que cuando por fin se estaba formando, porque especialmente en los pueblos indígenas tarda mucho ese proceso, ¿verdad? de abrir y hacer confianza, etcétera, etcétera. Y cuando ya estaban abriendo la gente y empezando los discipulados, los hijos que ya eran adolescentes, jóvenes de muchos de los misioneros, de repente caían en situaciones muy tristes, muy fuertes, ¿verdad? Drogadicción, intentos de suicidio, situaciones de pecado sexual muy fuertes, cosas muy tremendas. Y entonces, los tantos años de estar trabajando en la comunidad, estas parejas tenían que irse para atender las emergencias de sus hijos. Y lo empezamos a ver y empezamos a pasar más y más tiempo, mi esposa y yo, apoyando a las familias misioneras, a veces con problemas interpersonales de ellos y muchas veces con sus hijos, aún más tiempo con eso que atendiendo a la misma gente rarámuri. Y entonces, de hecho, esa fue una de las razones por las cuales también nosotros decidimos tomarnos un tiempo de salir de la organización misionera, porque vimos que al menos ahí, ¿verdad? Lo que se esperaba de trabajo de mi parte, de parte de Estefanía, las responsabilidades que se nos cargaban, etcétera, etcétera, estaban haciendo que descuidáramos a nuestros hijos.
y decidimos, no, pues queremos alcanzar a las naciones y ser discípulos de las naciones, entre otras personas, pero pues necesitamos empezar con nuestros hijos. Entonces, cuando regresamos a Cuauhtémoc, tomamos la decisión de hacer escuela en casa como parte de esa decisión, y en la iglesia nos invitaron a trabajar con jóvenes. Durante el tiempo que estuvimos en la sierra, Dios nos dio la oportunidad también de participar en un programa de discipulado con jóvenes universitarios. Entonces, como que ya Dios nos iba moviendo un poquito en ese sentido. Y entonces, tanto en el alcance, en el barrio Tarahumara de Cuauhtémoc, como en nuestra iglesia, ya tenemos varios años trabajando con niños, con adolescentes, algunos de familias cristianas, otros obviamente pues, completamente alejados de Dios. Y ha sido una experiencia muy buena, ha sido muy desafiante y nos ha planteado muchas preguntas en cuanto a cómo ayudar a discipular a familias en las iglesias, porque sí fue una realidad que nos enfrentamos, que hay muchos jóvenes que tristemente, ¿verdad? Y creo que todos podemos verlo, hay muchas familias, hay muchos jóvenes de familias que nomás han venido a la iglesia y su idea del cristianismo es, bueno, pues voy a la iglesia y ya, ¿no? Y los papás es como que, bueno, pues llevé a los muchachos a la iglesia cuando eran niños y pues ya. Y luego están bien tristes, ¿verdad? Después, híjole, es que ¿por qué mi hijo ahora se alejó de Dios? ¿Por qué anda metido en drogas? ¿Por qué se hizo novio o novia de un muchacho, una muchacha que están completamente alejados de Dios? ¿Por qué ahora no quieren? Están hasta amargados contra la iglesia. Bueno, pues porque precisamente lo que hemos visto es que ha faltado algo similar, ¿verdad? A la protección, el cuidado, el liderazgo, la dirección que solamente una familia puede dar a un niño que queda en una situación pues, de tanta vulnerabilidad, como son los niños que entran al programa de acogimiento. En el sentido espiritual hemos encontrado que ha faltado mucho eso en muchos de los niños y jóvenes, no nada más fuera, obviamente los casos que vemos con niños en el barrio Tarahumara son tremendos, ¿verdad? O sea, casos de niños que los papás pues, se van porque tienen que estar trabajando, los dejan encargados con la tía, la abuelita, y la tía y la abuelita los rentan. La gente que llega en camionetotas por ellos, se los llevan, al rato llegan ahí con un poquito de dinero y todos drogados. O sea, obviamente son casos muy extremos, ¿no? Y a lo mejor eso no se ve entre los jóvenes de la iglesia, pero sí se ve una falta de dirección, de protección, de afirmación de parte de líderes hacia esas vidas jóvenes que pues, al final de cuentas también terminan el enemigo aprovechándolo y muchos jóvenes y jovencitas desviándose y algunos inclusive poniéndose en contra de Dios. Y el trabajo en general, de trabajar con cualquier persona siempre trae retos, ¿verdad? El trabajo, el llamado de la misión de Dios que se manifiesta en una multiforme manifestación, desde el trabajo con jóvenes, adolescentes, misionero, pastoral. O sea, el trabajo en el reino de Dios es muy variado. Pero el trabajo en el reino de Dios es difícil. O sea, no todo es como lo que comentas, Andrés. Yo soy a ocupar de mis hijos y yo me ocupo de la iglesia, que esto de los misioneros aplica para los pastores igualmente y aplica para cualquier cristiano que cree que la obligación del discipulado en su casa es una labor tal vez no tan primordial. Quizás hay pastores que dediquen mucho tiempo a la iglesia y poco tiempo a su familia, a su matrimonio como fundamento de la casa, del hogar, luego a sus hijos. Pero el trabajo ministerial o el trabajo hacia Dios, para no ponerle un título o una etiqueta, el trabajo hacia Dios es difícil. Y ahorita platicábamos de estos retos y también ahorita te voy a preguntar a ti, Andrés, sobre estos casos difíciles que les ha tocado lidiar, ¿no?
que a veces si alguna persona dijera, yo quiero entrar a acogimiento, y luego le platicas las historias y dices, ay, no, mejor no le entro. Pues es que el trabajo es ese, o sea, el trabajo es que hay verdaderas necesidades fuertes y que Dios quiere que estemos ahí en el campo de batalla. Y me platicabas de un caso muy particular de un muchacho ya grande. ¿Hace cuánto tuviste a este muchacho que llegó a tu casa y en tu casa cumple los 18 años? Es decir, el acogimiento en tu caso no ha sido limitado a un bebé o a un niño de 2 años. Tuviste este caso de un muchacho de 18 años en tu casa. ¿Hace cuánto fue esto? Fue en el 2019. Ok, hace poco. Antes Tu de hija la tenía pandemia. 9 años. Sí. Y estabas tú y tu hija y les toca recibirlo. Platícame, ¿cómo fue trabajar con este muchacho? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo te dirige Dios en los momentos más críticos? Ajá. Sí, bueno, él llega con nosotros cuando tiene 17, está durante un año en nuestra familia y realmente, bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis, realmente cada caso es súper particular, o sea, lo que yo platico ahorita es la experiencia de nosotros como familia, porque en nuestro caso sí pudimos acoger a un chico de esa edad, porque la regla dice que debe de ser menor a los hijos biológicos, entonces, pero providencialmente mi hija y él hicieron clic, o sea, antes de hacer clic conmigo, ellos dos hicieron clic como hermanos. Entonces había una historia detrás, ¿verdad? O sea, entonces, porque luego me preguntan eso, o sea, de que, oye, ¿puedo tener bebés? Oye, ¿puedo tener niños muy grandes? Entonces tiene que ver mucho el perfil de la familia. Entonces, el perfil es tan particular como la familia. Entonces llega este chico con nosotros, te comentaba que una de sus necesidades es que él, bueno, él era huérfano de mamá, pero el papá vive, pero nunca había estado con él. Entonces, pues sus necesidades principales eran que él sentía que él era como el jefe de familia, pero a la vez tenía sus propias necesidades de jovencito. Entonces, una de ellas es que él era sumamente depresivo, muy, muy depresivo. Yo, cuando me preguntan, yo siempre les digo, es como si cargaras un costal. O sea, cuando tú estás junto a alguien que tiene depresión, es que es como si todo el tiempo estuvieras cargando un costal, porque esa persona durante muchos momentos en su vida no puede reaccionar no tiene la resiliencia como la mayoría de las personas tenemos. No, esa habilidad no se le ha dado todavía porque, pues, pero en este caso porque él perdió a su mamá, porque vivió episodios él estuvo viviendo en la calle, por ejemplo, entonces él tenía demasiados episodios de depresión y para mí fue muy difícil, muy difícil. Yo le decía a Aaron que a mí me crió mi papá, es de, no, o sea, ¿cómo que no tienes ganas? Ándele, levántese, o sea, muévase, ¿cómo que no se quiere, cómo que está triste? ¿Qué es eso? ¿No? Entonces, para mí era muy difícil en ese momento entender que una persona quisiera estar, por ejemplo, dormida todo el día, siendo alguien de 17 años, ¿no? En la plena juventud donde quieres andar con los amigos. Entonces yo no podía entender eso al principio. Fue muy difícil para mí porque en mi mente no cabía que él estuviera triste, él tuviera como ganas de no bañarse. Que es muy normal en los adolescentes, pero él era al doble, o sea, es como si un adolescente dura 3, 4 días, este niño así 2 semanas y ya, por favor, váyate. Entonces era muy, muy difícil en ese sentido, sí, porque le afectaba la escuela, o sea, anímicamente y así. Me contabas de un episodio así fuerte, duro, y lo interesante es cómo me lo platicaste, cómo sientes un impulso del Espíritu Santo, sí, ¿no? Que es el que te dirige. ¿Nos quieres platicar? Sí, bueno, una noche, bueno, también te decía que desde que llegó él, para mí fue como tuve que orar más de lo que normalmente oraba. O sea, cuando llega un niño a mi casa, yo sé que su corazón está quebrado, yo sé que tiene necesidades y eso implica ser muy intencional al orar. O sea, tienes que orar porque Dios se manifieste como su papá a él, porque es muy importante que ellos se sientan, como decía Andrés, o sea, protegidos, cuidados, amados, o sea, guiados. Y esa obra la puedes hacer tú, sí, claro, pero en el interior la hace el Espíritu Santo, entonces tú tienes que orar por ellos. Pero en este caso de este chico yo oraba a lo doble, o sea, yo había ocasiones en que
no me podía dormir y yo sabía que era porque Dios, o sea, me llamaba a orar. O sea, hay ocasiones en las que no te puedes dormir porque comiste mucho, pero no aplicaba esto. Sí, no era el caso. Entonces, yo estaba orando por él en una noche porque no podía dormir y algo yo sentía. Y la verdad ya es un poco, no recuerdo exactamente las palabras ni nada, pero yo me acuerdo que me levanté, fui al cuarto porque estaba junto al del mío y toqué la puerta y claro que me dijo que estaba, le dije, ¿estás bien? Y luego, sí, estoy bien, pero pues como buena mamá, con permiso, ¿eh? Y entré y él estaba haciéndose cutting en sus brazos. Entonces fue el shock de mi vida y así como que, ¡ah! Y imagínense con ese trasfondo de que no puedes quedarte ahí, ándale, levántate, era mi primer impulso, o sea, yo quería pues entre enojarme y no saber qué hacer, ¿no? Pero fueron segundos ahí en lo que reaccionó mi mente y finalmente Dios me había llevado ahí. Entonces, al fin lo que hice fue solo preguntarle que si estaba bien y él extrañamente ese día, providencialmente otra vez, él me dijo que no se sentía bien, que sentía que no le importaba a nadie, que bueno, cosas así. Y lo único que hice fue abrazarlo. O sea, y él se quebró. O sea, nunca en todo el tiempo, porque eso ya fue, digamos, en el segundo tercio del tiempo que estuvo con nosotros, porque es un proceso. O sea, es un proceso porque ellos están en un trastorno de trauma. Para ellos es muy difícil, no es verdad cuando llegamos a un albergue que nos abrazan, que ellos estén expresándonos su cariño, realmente es una medida de protección en su cerebro. Ellos están en modo alerta, entonces yo te abrazo porque si te abrazo tú vas a bajar tus defensas y no me vas a hacer daño. Entonces es por eso que cuando llegamos con niños así, ellos reaccionan de esa manera. Son muy amables, aparentemente, pero es para bajar nuestras defensas. Entonces, porque ellos están acostumbrados a que abusen de ellos. O sea, así tal como lo compartió Andrés. Entonces, para mí fue muy impresionante que él llorara, que él me dijera y pues me dijo, lávese para ver si hay que curarlo, a dónde hay que llevarlo. Finalmente, no fueron tan profundas, gracias a Dios. Platicamos un buen tiempo y eso dio pie, ya no te lo dije, dio pie a que él abriera todavía cosas que había pasado con un padrastro, cosas así, o sea, muy intensas que la verdad no estás preparado. O sea, yo lo único que hice ese momento fue abrazarlo y decirle, compartirle de Dios cuando él me abrió su corazón y lo demás lo hizo Dios, o sea, lo hizo Dios. Sí. Andrés, ¿a ti cómo te ha ido con los temas de estas crisis o de momentos difíciles o de casos muy especiales que les ha tocado atender tal vez a ti o a Estefa, casos particulares que digas, por esto estoy aquí, o sea, el Señor me trajo aquí? A veces uno lo piensa por un muchacho, aunque sabemos que es por todos, pero hay veces en que uno tiene estos momentos de como eureka, de decir, aquí estoy porque aquí me trajo el Señor para este momento, para este muchacho. ¿Nos puedes compartir algo sobre eso? Pensándolo, no fue hace tantos meses, fue a principios de año cuando vino esta muchacha a Estados Unidos a visitar a sus papás, ¿verdad? La hija de una familia de misioneros todavía está aquí en México y fue una muchacha que tuvo un tiempo muy difícil. Ella la trajeron de adolescente a vivir aquí, moverse entre Cuauhtémoc y la Sierra y Cuauhtémoc y la Sierra, y sufrió mucho. De por sí su familia es muy peculiar, la dinámica entre los papás con los hijos y los hijos entre ellos, ¿verdad? Era un poquito difícil. Es una familia donde han batallado mucho, las hijas especialmente, y vino para arreglarse los dientes y para visitar un poquito. Tenía mucho tiempo que no venía y nos invitaron como la habíamos llevado muy bien con ella, por esto mismo que Dios estaba poniendo en nuestros corazones estando en la sierra, pues la fuimos a saludar y nos dio pues mucha tristeza porque la última vez que la habíamos visto era una adolescentita de 17, 18 años que ya los papás la estaban mandando a la universidad en Estados Unidos, muy pues inocentita, porque pues de estar viviendo en la sierra y un poquito en Cuauhtémoc y casi sin amigos porque nunca aprendió bien español, etcétera, etcétera.
regresó y la vimos pues muy cambiada. Y bueno, yo no es que yo tenga un punto de vista de que los tatuajes son malos, son buenos, lo que sea, pero la cantidad de tatuajes que tenía, la cantidad, uno sabe cuando alguien se pone un tatuaje como por adorno y ya, ¿verdad? Y se siente diferente cuando traen tatuajes porque traen otras broncas, ¿no? Y pues muchas cosas de su persona se nos hizo triste verlo, pero echamos la plática. Le dije, platícame de tus tatuajes. Ay, se le iluminaron los ojos, ¿verdad? Y los papás nomás agachaban la cabeza. Y no, hombre, mira, este que tengo aquí, este es de quién sabe qué, y estos que tengo acá, y estos que tengo acá, y luego se para y se levanta la blusa, y yo digo, ¡ah, híjola! Y estos que tengo acá, y dije, no, ahorita se baja los pantalones y me enseña más, ¿no? Pero, y así nos se puso a platicarnos y luego dice, ¿y qué creen? Porque, como les digo, teníamos mucho cariño, mucha confianza con ella. Dice, uno de mis grandes logros es que ya tengo 6 meses sin tener que tomar medicamentos para estar bien. Y ella estaba muy orgullosa y muy contenta porque ya tenía unos meses sin tener que estarse pues, tomando cosas bien pesadas, nomás porque no podía ni funcionar antes. Y platicando Estefa y yo decíamos, híjola, o sea, cuánta necesidad tan tremenda hay entre los jóvenes muchas veces de familias que están en el servicio a Dios, que muchos no ven porque muchos piensan, no, pues son hijos de misioneros, son hijos de pastores, pues tienen que estar bien, pero no es el caso. Yo creo que eso fue de las experiencias, y digo, hay muchas historias similares, hay historias que nos dan mucha tristeza en la iglesia porque aunque estábamos en la sierra y veníamos y visitábamos, muchos que vimos pasar de niños que les dimos hasta clasecitas de escuela dominical en la iglesia, pues es ahora saludarlos y como con cierta vergüenza, cierto recelo, no sé qué, nos saludan porque se fueron, y los papás inclusive servían o hacían cosas en la iglesia y todo. Y eso es de las cosas por las que yo creo que hemos tenido mucha convicción, no solamente trabajar con los jóvenes, sino tratar de animar a los papás, en el caso en que hay papás creyentes. Hay casos de jóvenes que tenemos en el grupo, por ejemplo, hicimos un retiro y llega este muchacho que tiene como Asperger, yo creo, o sea, tiene una manera, digamos, como ese tipo de autismo funcional, ¿verdad? Pero sí es un poquito raro, entonces le cuesta mucho socializar. No conocemos a sus papás, apenas por teléfono, y por más que los hemos invitado y por más que vamos a la casa a recoger al muchacho o le conseguimos ride de regreso a los papás, regresamos del retiro y luego te habló a ti, le habló al papá a mi esposa, ¿qué pasó? ¿Todavía están allá en donde fueron al retiro? ¿Se van a quedar otra noche o qué? No, pues ya venimos de regreso, aquí está en la iglesia su muchacho para que venga por él. Ir por él, que le haga como pueda. No, yo estoy muy ocupado. Entonces casos como esos que nos cargan, dice, pues ese muchacho pues necesita más, ¿verdad? Por así que ese acogimiento. Porque pues él ni siquiera papás que van a la iglesia tienen. Entonces casos como esos yo creo son los que han sido, que nos han tocado más profundamente, y bueno, mientras el Señor nos tenga aquí, creo que ese es el área donde queremos seguir sirviendo, ¿verdad? Con los adolescentes y los jóvenes que muchas veces andan así, que muchos a lo mejor tienen la idea de que están bien porque los papás son cristianos, y no, o algunos que pues ni eso tienen. Platicando en la clase, en la última clase que tuvimos de Pastoral de la Familia, las muchachas que están tomando el curso, me contaron que hablaron con una psicóloga hace una semana, creo, y la psicóloga sacaba estas cifras de que la violencia familiar se daba en los mismos niveles dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Los divorcios se daban en el mismo niveles adentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y creo que también los casos de muchachos desatendidos y con falta de discipulado y de liderazgo espiritual bíblico va a ser algo parecido. O sea, parece que no nos estamos involucrando lo suficiente también nosotros como familias para atender. Y las cifras en cuanto a embarazos tempranos, las cifras de depresión, no se diga, los problemas
mentales están disparándose, padres ausentes. O sea, todo esto está afectando a la iglesia y afuera de la iglesia. Quiero preguntarles, y para ir un poco cerrando, no es si pudieran decirle algo a la iglesia, porque ahorita pueden hacerlo, pero ¿qué le pueden decir a la iglesia hoy? ¿Cuál es la invitación desde su trinchera, desde lo que a ustedes les toca hacer o realizar? ¿Cuál es la invitación a cada uno de nosotros? Porque son ustedes dos y con tu hija, con tu esposa, con tu familia, con sus familias, ejemplos de, pues creo que de valentía, y creo que eso es lo que el Espíritu Santo hace en el libro de los Hechos. Dice que ellos predicaban con denuedo, que a final de cuentas es tener valentía para hacer las cosas, y creo que eso es lo que nos falta a la iglesia en muchas ocasiones: convicción, valentía, determinación para hacer lo que se tiene que hacer, y no solamente añorar un momento sobre espiritualizado donde Dios me mueva entonces a trabajar, ¿no? Porque no necesitamos ese tipo de momentos. O sea, la Biblia es muy clara de que tenemos que ir al mundo y ser luz y hacer discípulos y ir con él hace habitar al huérfano en familia, y o sea, tenemos un argumento de parte de Dios para nosotros tan poderoso a través de la palabra de Dios, que creo que a veces a nosotros nos falta esta toma de decisiones concretas. Solamente idealizamos, ojalá pudiera el año que entra. Y ¿cómo ustedes han vivido ese momento de valentía, y qué le dirían a la iglesia? ¿Cómo invitarían a la iglesia para que sean llenos del denuedo de Dios y nos activemos? ¿Quieres empezar, Betsy? Ok, lo que dijo él. No es cierto. No, bueno, yo lo vi más palpable. Para mí es un poco más fácil a veces con ejemplos decir lo que pienso. En el 2020, cuando empezó la pandemia, me hablaron de Procuraduría, porque a veces habla Lightshine o a veces habla de Procuraduría, y me dijeron: oye, tenemos una niña de 4 años que regresaron, tiene una adopción fallida, y por protocolos de pandemia va a pasarse 15 días solita en una habitación. Mi propuesta es que tú te la lleves a tu casa, claro, con el riesgo del COVID, y que ustedes sean su familia de acogida. Raramente, yo siempre digo que sí, pero ese día dije que no, porque una de las cosas que yo hago es limpiar casas, entonces yo no tenía trabajo. Apenas salíamos con los gastos de la casa y yo les dije: ¿saben qué? No. Ni pregunté a Dios ni nada, o sea, yo dije que no, así de plano, porque dije: ¿cómo le va a hacer para pagar? Porque aparte tenía enduresis, o sea, ella hacía del baño en la noche y en el día, entonces había que comprar pañales entrenadores y así. Entonces yo dije: no, o sea, no se puede ahorita, o sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿Sabes cómo? O sea, nosotras solas, sin trabajo, sin comida a veces, y les dije: no tengo chamba ahorita. Y entonces, Procuraduría, fíjense, Procuraduría, ni siquiera la asociación me dijo: no te preocupes, nosotros vamos a cubrir la alimentación de la niña y de ustedes durante el tiempo que dure el acogimiento. Y dije: bueno, entonces ¿ahora qué digo? O sea, digo que no, pues no, tenía que decir que sí. Entonces, yo pienso, como tú dijiste, o sea, todos sabemos qué tenemos que hacer, pero implica un paso de fe, decir que sí. O sea, a lo mejor cada quien es particular aquí, puede decir: no, pues es que yo soy solo, o no, sabes que yo tengo ahorita niños pequeños, o no sé, ¿verdad? Pero si tú conoces lo que Dios está diciendo acerca del huérfano como iglesia, no solo como familia en particular, sino como iglesia, yo sé que el Espíritu Santo te ha puesto cosas en tu mente y en tu persona, personas que te han dicho cosas, y que tú puedes decir sí. O sea, Dios sabe. O sea, Dios sabe. Yo siempre que llego un niño: Señor, tú sabes, este niño es tuyo. O sea, ahora sí que arréglatelas como puedas, porque ¿y cómo le vamos a hacer para alimentarlo? Y mi hija, curiosamente, este año tenemos desde casi la mitad del año que no tenemos acogimiento, y luego: oye, mamá, como que ahora nos anda haciendo falta más comida, dice, porque como que no hemos tenido tanto. Le digo: pues porque no tenemos acogimiento, Ana. Entonces, Dios siempre, o sea, nos da que regalos de Navidad, si tenemos, llegan. O sea, Dios sabe, y no es vivir como desobligadamente, no, o sea, como les dije, ese día yo dije que no,
O sea, porque también uno razona, uno piensa, pero pues hay que dar pasos de fe. Hay que dar pasos de fe y realmente el acogimiento es eso, porque nunca estás listo. O sea, te puede tocar un niño con Asperger, te puede tocar un niño con depresión. Esta niña que llegó, su diagnóstico era, no recuerdo la primera palabra, pero es autoridad desafiante. O sea, ella jamás hacía caso, de hecho se golpeaba contra la pared. O sea, están bien heavy los casos, pero Dios sabe. O sea, yo le decía, Señor, tú amas a esta niña. He tenido niños que les digo, te quiero, es que no quiero que me quieras. Y luego yo, pues, ni modo, aguántese. Entonces, o sea, es amor y fe, nada más. Yo creo, en cuanto a la parte del liderazgo, la protección espiritual, creo que es algo muy importante que cambiemos la manera en que vemos a nuestros hijos. En el mundo se bromea de que cuando estabas soltero o cuando estabas casado y no tenías hijos, así, jajaja, y luego llegan los niños o sea, y es como que una tendencia, ¿no? del mundo, que entre broma y broma, pero uno a veces agarra esas ideas, ¿no? Y tampoco, o sea, Dios nos da a los hijos nomás como para que se logren y pues ya va, o a lo mucho de que pues saquen su carrera y luego pues hagan su dinerito y sean exitosos no nos dio Dios para eso. Yo creo que es bien importante cambiar nuestra mentalidad, que dejemos que las escrituras nos hablen acerca del privilegio que es tener hijos. Las familias, yo creo que están en acogimiento, lo entienden todavía mejor, las cristianas. ¿Por qué? Porque ellos entienden que los niños se les dan por muy poquito tiempo y que tienen muy poquito tiempo para hacer un impacto que pueda ser eterno en la vida de ese niño, esa niña, en una semana, en 2 meses, en 6 meses. Y no sabe uno cómo el amor y la palabra de Dios y la fe y todo que se le demuestra a ese niño que está nomás por un poquito de tiempo. Pero las familias de acogimiento son más, en ese sentido están más listas. Nosotros tenemos nuestros niños y como los tenemos y los damos por sentados, pensamos, pues ahí lo vamos a seguir teniendo. Pero no es cierto. Sí, o sea, los que son padres de ya a lo mejor de hijos mayores aquí bien lo entienden, que se les va rápido el tiempo. Entonces Dios no nos los dio nomás para lograrlos, no nos los dio nomás como para que vayan, estudien y sean exitosos, no nos los dio para que los formemos. ¿Sí? Los formemos, y el formar a una persona es un discipulado, digamos, es la definición del discipulado, ¿verdad? Los formemos conforme al carácter, los llevemos a conocer a Dios, los llevemos a amar a Dios, los llevemos a seguir a Dios. Claro, van a tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Pero de veras Dios nos dio los hijos para que pongamos todo el esfuerzo que tengamos, que podamos, ¿verdad? Y el tiempo y el dinero y todo lo que implica, no nomás para que saquen una carrera, todo eso es secundario, puede ser bueno, pero para que salgan de nuestro hogar como hombres, como mujeres, como jóvenes, como jovencitas, con un carácter cristiano, con una relación con Dios formada, con un caminar con Cristo empezado. Si todo lo demás lo logramos y esa parte espiritual la fallamos, pues va a ser muy, muy, muy superficial nuestro éxito como padres. Cuando Dios nos llame a cuentas como padres y nos diga, a ver, platícame, te di tantos hijos que son unas bendiciones, platícame de ellos. Hombre, fue el TEC de Monterrey, sacó maestría, se fue a hacer a Europa el doctorado. Fíjate. Y me amó y creyó que yo lo amaba y me siguió, me sirvió. Pues lo llevé a la iglesia. Sí, entonces tenemos que pensar en que un día eso va a ser lo que Dios nos va a exigir, ¿verdad? Cuando oramos por avivamiento, a veces hay personas, al menos en mi familia, que oramos para que se convierta gente, para que se avive la iglesia. Mi idea personal de avivamiento no es de repente que gente salga corriendo a las calles, hablando en lenguas, evangelizando. Qué bueno que sí se dé eso, ¿verdad? Pero al menos en lo personal, mi idea personal de avivamiento es que en las familias, papá y mamá empiecen el día a lo mejor orando ellos, leyendo la palabra y luego teniendo devocionales con sus hijos antes de mandarlos a la escuela. Mi idea personal de avivamiento para la iglesia y lo que yo podía decirles, iglesia, no es difícil.
No es complicado, sí es difícil, porque es mucho esfuerzo, la verdad. Y en nuestra carne, el mundo y el enemigo se va a oponer con todo a que lo hagamos. Entonces es simple, pero es difícil. Pero mi idea de ayudamiento son familias que pasan tiempo en oración juntos con sus hijos, que aprovechan los momentos de crisis familiar para decir, a ver hijo, vamos a orar, vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de esto. A ver mijo, platíqueme de su día, bajemos todos los dispositivos un ratito, o paremos de la carrera un poquito y discipulemos a nuestros hijos, ¿verdad? A lo mejor como padres no recibimos un discipulado como quisiéramos, pero hay recursos. Si están aquí en la iglesia, yo sé que está Aarón, están otros hermanos a quienes pueden recurrir y decir, oye, échame la mano, me gustaría que me ayudaras a crecer en esta área, platícame, dame versículo, lo que sea. Y bueno, y luego eso con los hijos, a que la vida familiar no sea nomás así como que irla pasando, sino ser intencionales como padres en decir, Dios, ¿cómo puedo ir formando a mi hijo en tus caminos? ¿Sí? No nomás para que vaya a la iglesia, sino para que de veras te siga. ¿Sí? Casi no sé cuántos padres aquí digan, no, es que yo quiero que cuando mi hijo crezca sea siervo de Dios en X, Y, Z cosa. Casi todos pensamos, es que tiene madera de ingeniero, tiene madera de deportista, de maestra, todo eso. Entonces yo creo que mi ánimo, mi exhortación para la iglesia, y yo creo que donde se vería mucho de esas situaciones que nosotros difíciles que vemos con los jóvenes se resolverían, es en que los padres y las papás, mamá en la casa, tanto oren por sus hijos, oren con sus hijos, pasen tiempo en las escrituras ellos y enseñen en sus casas a los hijos. Venir a la iglesia es parte importante de la vida cristiana, pero es un día a la semana o dos, ¿verdad? Todos los días es. Por eso Moisés le dijo al pueblo en Levítico, y con eso termino, ¿no? A los padres les dice, y estas palabras que yo te enseño hoy las repetirás a tus hijos cuando andes en el camino, cuando estés en tu casa, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando entres, cuando salgas. No se lo dijo a los levitas, no se lo dijo a los sacerdotes, se lo dijo a los padres. Muchas gracias. Qué domingo tan bonito, tan especial. Y yo ahorita estaba pensando que siempre hemos tenido el privilegio de tener de invitados cuando vienen a la iglesia a personas que son grandes en el reino de Dios, y a veces en la iglesia se tienen a los que son grandes aquí y en el ministerio y en el renombre y en las grandes multitudes de lo visible, y yo me siento tan privilegiado de que nos acompañen el día de hoy, porque sé que nos dejan un ejemplo bien poderoso con sus vidas y sus familias también, y les agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo. Sé que tienes iglesia en casa y es en tu casa, ¿verdad? Es en tu casa, entonces ahorita están ahí en tu casa, por eso no vino tu hija para atenderlos. Gracias por ese sacrificio, y Andrés, gracias también. Yo sé que Dios quería que estuvieras aquí con nosotros, que nos acompañaran. Vamos a darles un aplauso. Gracias por venir, chicos. Muchas gracias. Y quisiera que nos despidiéramos. Si quieren ponerse de pie, vamos a orar para despedirnos, para darle gracias a Dios por este domingo y meditar en lo que Dios ha hablado en nuestros corazones este día. Padre, agradecemos mucho, Señor, tu presencia, porque es en familia, en este caso la familia de la fe, los que estamos aquí reunidos, Señor, donde tú haces descender ese aceite, Señor, como las barbas de Aarón. Ahí envías bendición y ahí envías vida eterna, Señor, y aquí estamos recibiendo de ti esta bendición, exhortación, dirección, ánimo. Oramos para que nos uses a lo largo de esta semana, Señor, que seamos nosotros esa luz que necesita ser vista en el mundo, Señor. Gracias te damos, y dándote alabanza nos despedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.